a la clase de hoy. El día de hoy, como pueden observar, vamos a hablar sobre la Revolución Francesa, que es uno de los temas más importantes, un temón, pues, de los que tenemos que revisar. Así es. Muy bien. A ver, a manera de introducción siempre les coloco una imagen y esta vez observamos en pantalla la famosa toma de la Bastilla, que ocurrió un 14 de julio de 1789 en la ciudad de París. Esta toma de la Bastilla pues representa el levantamiento popular. Los parisinos, el pueblo francés, se levantó contra un gobierno, contra una monarquía a la cual pues acusó de ser arbitraria, de ir en contra del pueblo. ¿Y por qué escogí esta imagen? Porque esto vino en una pregunta de San Marcos. En la última pregunta de San Marcos sobre este tema, Revolución Francesa, justamente se colocó esta imagen. Y a partir de esta imagen, quería pues que sepamos qué representa, ¿no? ¿Qué muestra la imagen? Obviamente decir la toma de la Bastilla es muy sencillo, ¿no? Así es. ¿Recuerdan ustedes lo que hablábamos sobre el filósofo Rousseau, quien defendió el principio de la soberanía popular? ¿Ah? ¿Qué planteábamos? La teoría contractualista del poder. Es decir, que el poder que tenían los reyes venía ¿de dónde? Venía del pueblo, venía de la sociedad, de los individuos que entregaron parte de sus libertades, parte de, de sus derechos a un gobernante, pero para que gobierne bien, para que gobierne en beneficio de ellos, ¿ya? Un contrato social entre la sociedad y el gobernante. Pero ¿qué pasa si el gobernante eh, pues busca su beneficio propio? ¿Ya? ¿Qué pasa si el gobernante más bien enfrenta a su pueblo? Entonces se considera que el contrato ha quedado roto. Y si el contrato queda roto, el poder, ¿a quién retorna? ¿A quién regresa el poder? Pues a su pueblo, a la sociedad. Y justamente esta era la respuesta de la pregunta de admisión. La toma de la Bastilla nos muestra cómo los franceses consideraron que ante los abusos de sus reyes, el contrato social quedaba roto y el poder volvía a ellos. Y por ese levantamiento, considerado pues justo por ellos. Muy bien. Claro que la toma de la Bastilla fue un momento muy importante, tal vez el más importante en toda la revolución, pero en sí la revolución es todo un proceso que duró décadas, podríamos decir. Así que hay mucho por revisar el día de hoy. ¿Ya? Listo. A todo esto nos preguntamos, ¿y qué cosa es la Revolución Francesa? A ver, estamos estudiando en estas semanas que pasaron y también las semanas que vienen, estamos estudiando a las revoluciones burguesas. Así le hemos llamado a aquellas revoluciones que fueron promovidas, que beneficiaron a la clase burguesa, ¿sí? Como la primera revolución industrial que tocamos la semana anterior, o la revolución inglesa, la revolución gloriosa de 1688, que mencionamos también en una ocasión anterior. ¿Ya? Así es. De todas las revoluciones burguesas, ¿cuál es considerada la más grande, la más importante, el modelo de revolución burguesa? Pues esta revolución francesa, la que empezó en 1789. ¿Por qué aclaro esto? Porque, como veremos después, Francia va a vivir otras revoluciones, como la de 1830 o la de 1848. Así que especifico por eso la revolución de 1789.
Bien, esta revolución fue un proceso de luchas. Un proceso de luchas. Así es, correcto. Ahí en el concepto puede leer, ajá, que tan importante, tan trascendental ha sido considerada esta revolución, que su inicio, pues, marcó un cambio en lo que es, digamos, la periodificación de la historia del mundo, ¿no? Así es, 1789 es considerado el año en que terminó la Edad Moderna y empezó la Edad Contemporánea, correcto, así es. La Edad Contemporánea, la edad en la cual nos encontramos aún, se inició en 1789 con la Revolución Francesa, con el inicio de la Revolución, porque la Revolución es un proceso que empieza en 1789 y termina, uy, acá sí está complicado, porque depende del criterio que se tome. Porque para algunos la revolución termina en 1799, cuando un general de estatura baja, dicen, Napoleón Bonaparte, tomó el poder en Francia con un golpe de Estado. Entonces, para algunos, la revolución duró 10 años, ¿sí? Hasta 1799. ¿Ya? Pero en una pregunta que hizo San Marcos, y así consideramos también nosotros, la Revolución Francesa no terminó cuando Napoleón da el golpe de Estado, ¿ya? Sino que todo ese tiempo en que Napoleón gobernaba en Francia, pues era parte también de este proceso que llamamos la Revolución Francesa. ¿Ya? Entonces, cuando hablemos del imperio napoleónico, la próxima semana, ese imperio napoleónico es parte de la Revolución Francesa. Ese es el criterio que siguió la Universidad de San Marcos, a propósito de una pregunta que hizo. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo termina la Revolución Francesa? Si seguimos este criterio, la revolución va a terminar recién, digamos, 1815, que fue cuando finalmente Napoleón y la Francia revolucionaria fueron derrotados por sus vecinos, los demás estados europeos, en la batalla de Waterloo. Así que hasta Waterloo, hasta 1815, vamos a extender a la Revolución Francesa. El día de hoy no vamos a hablar de toda la Revolución Francesa, es decir, hasta Waterloo, porque es muy extenso. Ya, lo que vamos a hacer es entonces la primera parte. Si dividimos a la Revolución Francesa en etapas, ¿cómo haríamos? Hablaríamos de una etapa monárquica, la primera etapa, en la cual Francia todavía es una monarquía y el rey es Luis XVI. ¿Ya? Entonces, desde que empieza la revolución hasta que destituyen a este Luis XVI y a su esposa María Antonieta, hablamos de la etapa monárquica de la Revolución Francesa. Luego, como ya no tenían reyes, fundaron la República, entonces hablamos de la segunda fase de la Revolución, la fase o la etapa republicana. Desde que los reyes fueron destituidos, luego decapitados, hasta que Napoleón se pone la corona de emperador. ¿Ya? Cuando Napoleón se pone la corona y funda el imperio napoleónico, el imperio francés, entonces hablamos ya de la tercera etapa de la revolución, la etapa imperial. ¿Ya? Entonces tenemos tres etapas, la monárquica, la republicana y la imperial. Muy bien, entonces decimos que es un proceso esta revolución porque se extendió a lo largo de 10, no 20, más de 20 años en la que Francia fue transformándose, fue cambiando sus estructuras, ya su economía, su sociedad, su organización política. Francia cambió, ¿ya? Y este cambio va a influir en el cambio de otros países. Por eso esta revolución va a ser considerado pues un modelo de revolución burguesa, ya que va a ser imitado por otros. Muy bien.
Este es un proceso de luchas en la que el pueblo participa ya plenamente. Así es. Tal vez la Revolución Francesa es más espectacular, es más trascendental, justamente por esa mayor participación popular, a diferencia de la independencia de las 13 colonias o de la Revolución Inglesa de 1688 o la anterior, 1648, en la que más son luchas, digamos, de, de las élites, eh, sin una gran participación popular. En cambio, en la Revolución Francesa, pues el pueblo va a estar ahí presente, va a ser la fuerza que empuja pues esta revolución. La Revolución Francesa fue entonces un movimiento popular. Sin embargo, el pueblo de Francia, es decir, el sector bajo de la sociedad, no fue el que dirigió la revolución. No, tampoco el que más se beneficia con la revolución. No, porque la revolución terminó siendo dirigida, ¿ya? Y beneficiada por la burguesía. ¿Está bien? Por eso hablamos de una revolución burguesa. La burguesía, a través de clubes como los girondinos, los jacobinos, a través de personajes como Robespierre y otros, dirigieron la revolución. ¿Ya? Así es. Sobre todo la alta burguesía, como iremos viendo pues en esta clase. Correcto. Entonces, son ellos los que dirigieron este proceso histórico. ¿Qué, qué importancia tiene esta revolución? Pues el haber destruido el antiguo régimen, ¿ya? Y esto del antiguo régimen ya lo hemos visto antes, ¿ya? Necker, me están preguntando chicos, era ministro de Hacienda, es decir, de Economía, como decimos en nuestro tiempo, ¿ya? Fue uno de los que estuvo detrás de la revolución. Por supuesto, era un moderado, no va a ser un radical como otros. Ok, ¿qué entendíamos por antiguo régimen? Los franceses le llamaron antiguo régimen a las características económicas, sociales, políticas que vivían hasta antes de la revolución. Así es. En el aspecto económico, ¿qué era el antiguo régimen? Arrastrar un sistema feudal, ¿sí? Un sistema feudal. La existencia de feudos se daba todavía en esta Francia del siglo XVIII. En el aspecto social, pues lo mismo. El feudalismo, que permanecía en Francia, pues marcaba una organización estamental de la sociedad. Es decir, la sociedad francesa estaba dividida en tres estamentos. ¿Ya? Los estamentos se habían mantenido en Francia desde la Edad Media. Y en el aspecto político, el antiguo régimen era pues el absolutismo, que el poder se concentraba casi totalmente en una sola persona, en el rey. ¿Ya? ¿Por qué llamarle antiguo régimen? Porque ya habían estados que se habían desligado del antiguo régimen, que habían superado este antiguo régimen, que estados ya habían empezado a modernizarse, ¿ya? Construyendo pues nuevos regímenes, pues Estados Unidos, tras su independencia, Estados Unidos se convirtió en un estado moderno, un estado liberal, en una república, ¿ya? Y el primer estado que se modernizó fue pues Inglaterra, o Gran Bretaña si prefieres. Claro, recuerdas con la revolución de 1688, la revolución gloriosa, Inglaterra se reafirmó como una monarquía parlamentaria, donde el rey reina, pero no gobierna. Muy bien, entonces, la monarquía parlamentaria inglesa, la república ya de los Estados Unidos, eran pues ejemplos de estados que habían cambiado, que se habían modernizado, que habían superado el antiguo régimen. En cambio, Francia todavía era una monarquía absoluta, ¿ya? Con feudalismo, con estamentos. Entonces, eso tenía que ser eliminado. Esta revolución va a destruir el antiguo régimen.
Así es. Y a pesar que años más tarde, después de la derrota de Napoleón Bonaparte, los reyes, los nobles trataron de reinstaurar el antiguo régimen en un periodo que llamaremos la Restauración. El nombre lo dice todo, ¿no? A pesar que esto ocurrió, no se pudo reconstruir ya el antiguo régimen como había sido, pues, antes de la revolución. No, pues, es que el mundo cambia y es difícil volver totalmente al pasado. No, pues ya las cosas son diferentes. Así que podemos decir que el antiguo régimen fue destruido con la Revolución Francesa. Fue destruido, ¿ya? Y como preguntó San Marcos en una ocasión, la revolución trajo como consecuencia que Francia se convierta en un Estado moderno, así como Inglaterra, así como Estados Unidos, ¿ya? Francia se moderniza. Ahora, recuerdo que cuando vino esta pregunta, hubo un debate sobre qué quiso decir con que Francia se convirtió en un Estado moderno. ¿Cómo entendemos un Estado moderno? Un Estado con las características de la edad moderna, pues si lo asumimos así, un Estado moderno sería un Estado absolutista, porque en la edad moderna lo que caracterizó era el absolutismo. Pienso que no. Pienso que cuando San Marcos puso esta pregunta, el autor quiso decirnos un Estado moderno, es decir, un Estado que ha superado al antiguo régimen, que se ha modernizado y que se ha convertido en un Estado como lo es en la actualidad. En la actualidad, pues, hablamos de estados modernos, ¿ya? ¿Y qué es un estado moderno? Un estado liberal. Liberal, es decir, un estado organizado en torno a los principios de la ideología liberal o con los principios de la ilustración que vimos hace un par de semanas. Es decir, un Estado con separación de poderes, que reconoce los derechos individuales, con una constitución, ¿sí? Con soberanía popular, etcétera, ¿no? Un Estado liberal. ¿Ya? Entonces, en eso se convierte Francia, un Estado liberal. Y ese Estado liberal es lo que podemos llamar un Estado moderno, no como las monarquías absolutas de tiempo atrás, del antiguo régimen. Y en el aspecto económico y social, pues hablamos de un Estado capitalista. Capitalista. Para que Francia se vuelva capitalista, tuvo que dejar atrás el sistema feudal. Esa convivencia entre el capitalismo y el feudalismo en estos años mantenía a Francia en el atraso. Durante esta revolución, el feudalismo va a ser eliminado y así el capitalismo pudo desarrollarse plenamente a partir de este tiempo. Ya, muy bien. Listo, entonces avancemos. Causas de la Revolución Francesa. Ah, por cierto, por acá puse el lema, digamos, de la Revolución Francesa. ¿Ya? Voy a leerlo en castellano porque no sé francés. Libertad, igualdad y fraternidad. Así es. ¿Ya? Eh, bien, ya, bonita esa frase, pero hay que ver también que esta libertad, esta igualdad y esta fraternidad que ellos ya proclamaron, defendieron, ¿no? Levantaron la voz en nombre de estos principios, no era para todos, no era para todos. Cuando decían libertad, se referían también a los esclavos que Francia tenía en sus colonias. No, eso no era para ellos. Cuando decían igualdad, era para todos, todos somos iguales ante la ley. También la mujer va a ser reconocida con los mismos derechos que los varones franceses. No, a la mujer no le van a dar los mismos derechos. Fraternidad, es decir, la unión, ¿ya? De los franceses como hermanos. Pero cuando se radicaliza la revolución, ¿ya? ¿Qué va a pasar, no? En tiempos del terror, por ejemplo, no se van a matar los franceses, no van a decapitarse, pues
fraternidad, será pues para aquel grupo que dirige en ese momento, pero para el resto, mano dura. Así que es difícil, ¿no? Llevar los ideales para todos, ¿no? Es difícil. Y eso se ve en la revolución, ¿ya? En la Asamblea Constituyente, claro, con la Declaración de Derechos, se, digamos, reconocen, ¿no? Las libertades, la igualdad, así es, ¿ya? Hasta con el tiempo se vuelve obligatorio tratarse como ciudadano, ¿ya? Tutearse, así es. Con el tiempo hasta fue prohibido llamar, pues, señor, ¿no? De otra manera a otras personas, en nombre de la igualdad, eh, exageraciones tal vez, ¿no? Muy bien, pero vayamos a las causas. A ver, ¿por qué la revolución? Porque el Estado francés, la monarquía, estaba quebrada, en bancarrota en ese momento. ¿Y por qué estaba quebrada la monarquía? Por los gastos excesivos que había tenido en los últimos años, en las últimas décadas, digamos. ¿Cuáles fueron estos excesivos gastos? Pues estamos destacando los gastos militares, ¿ya? Gastos militares. No he escrito, solo los menciono porque esto ya lo hemos estudiado, ¿sí? Las clases anteriores. Pero recordemos, a ver, tenemos a la guerra de los 7 años. Esto se vivió en 1756 y 1763. Fue una guerra europea que se centró en los dos estados europeos más importantes, Inglaterra y Francia, ¿sí? En esos años. Muy bien. Se enfrentaba la monarquía absoluta francesa contra la monarquía liberal o parlamentaria inglesa. ¿Quién ganó en esta lucha? Pues ganó Inglaterra. Ganó Inglaterra. Así es. Y como premio de su victoria, decíamos, Inglaterra consiguió más colonias en América del Norte, por ejemplo, ¿ya? La adquisición de Canadá o de la mitad de Luisiana, que eran colonias en América del Norte de Francia, que ahora pasaron al control inglés. Entonces, con esta derrota, en 1773, Francia, pues no solo había visto reducido su imperio colonial, sino que los gastos en la guerra, los 7 años de guerra, pues habían llevado al Estado francés a una crisis, a una crisis. Muy bien, pasaron los años y estalló otra guerra. También lo hemos estudiado, la guerra de independencia de las 13 colonias o de los Estados Unidos de América. Así es. Recordamos que en 1776 las 13 colonias juraron su independencia. Y para asegurar su independencia, frente a Inglaterra, buscaron el apoyo de Francia. ¿Ya? Así es, recordamos a Benjamin Franklin, que fue a conseguir ese apoyo. Y a pesar que al inicio Francia no aceptó apoyar, al final lo hizo. ¿Y quién gobernaba Francia ya en ese momento en que se decidió ayudar a los Estados Unidos? Pues quien gobernaba era Luis XVI, el rey que va a ser decapitado en esta revolución. A pesar que Francia estaba en crisis económica por la guerra anterior, Francia aceptó participar en la guerra de independencia norteamericana. ¿Ya? Así es, para poder pues cobrarse la revancha frente a Inglaterra, para ver si recuperaba las colonias perdidas. Así es. ¿Ya? Muy bien. Sabemos que esta guerra de independencia terminó con victoria de Estados Unidos. Inglaterra tuvo que reconocer la independencia norteamericana. Pero ¿qué efectos trajo esta guerra en Francia? Pues, por un lado, Francia recuperó
parte de sus colonias, como Luisiana, se cobró de alguna manera una revancha frente a Inglaterra, ya, pero si vemos las cifras, si vemos los efectos en la economía, pues la monarquía cayó en la bancarrota, porque los gastos en esta guerra, pues, eh, fueron importantes, ¿ya? Entonces, la guerra en Estados Unidos, pues, los llevó a la bancarrota. Como dice un famoso documental que pueden ver, pues, en internet, Estados Unidos fue la tumba de la monarquía francesa por la quiebra de su economía. Ujú. Ahora, no solo eso, ¿no? Sino que Francia había ayudado a unos norteamericanos, ¿ya? Que se habían enfrentado a la monarquía inglesa, se habían enfrentado al rey Jorge III, ¿ya? En nombre de la ideología liberal. Entonces, un pueblo, más allá del océano, ¿no? Se había levantado con éxito, con ideas de libertad, en contra de un rey. ¿No creen que eso luego influyó en el pueblo de Francia para que haga lo mismo? En nombre de las libertades, en contra de un rey arbitrario, se levante. Correcto, ¿no? Entonces, tenemos ahí una causa fundamental, ¿ya? La bancarrota del Estado. Pero las guerras no fueron lo único que llevaron a la economía francesa a la quiebra. También estaban los excesivos gastos en el Palacio de Versalles. Este palacio vivía, pues, los reyes. Claro, ahí estaban María Antonieta, Luis XVI, están, ¿no?, sus parientes, están sus nobles. Desde tiempos del rey Luis XIV, que construyó el Palacio de Versalles, en este enorme palacio, lujoso palacio, no solo vivía la realeza, también la nobleza. ¿Sí? Los condes, ¿no?, los duques, los marqueses, etcétera, vivían junto al rey en el Palacio de Versalles. En ese tiempo era para que los reyes tengan vigilancia sobre la nobleza, porque era una nobleza que se resistía al control de parte del rey, del absolutismo, ¿no? Ahora la nobleza está al servicio del rey, a cambio de que el rey, pues, le reconozca privilegios a la nobleza, ¿ya? No le quite sus feudos, sus castillos, no le cobre impuestos, etcétera, ¿no? Ahora, esos 2000 nobles que vivían en el Palacio de Versalles y que comían y bebían muy bien y se vestían pues de una manera, ¿no?, a la moda francesa, como decimos, ¿ya? Y disfrutaban pues de conciertos de música clásica, ¿no?, de teatro, de bailes, etcétera. Pues, ¿de dónde provenía dinero para costear todo lo que comían, bebían, bailaban, ¿no?, los nobles de Francia en el Palacio de Versalles? Pues provenía de lo que pagaba como impuestos el pueblo de Francia, ¿ya? Entonces, allí se daban excesivos gastos que llevaron también a la bancarrota a este Estado, ¿ya? Y se le ha acusado a María Antonieta, no la Chilindrina, no de las Nieves, sino María Antonieta de Habsburgo, la reina de Francia, la que organizaba, digamos, estas fiestas durante, ¿no?, el tiempo que ella fue reina. Ya, por algo a María Antonieta le han llamado Madame Déficit, por contribuir con sus fiestas en Versalles al déficit fiscal que el Estado francés vivió pues en estos años. Ahora, otro problema de la economía, como hemos dicho ya, es que tenía rezagos feudales. Y mientras exista el orden feudal, el capitalismo no va a poder desarrollarse plenamente. El feudalismo tenía que ser eliminado para que el capitalismo se desarrolle. Por ejemplo, ¿no?, en el feudalismo, en el campo, la población campesina
hierba todavía, está pues bajo el dominio de los nobles, de los feudales. Tienen que pagar impuestos a los feudales. ¿Ya? Si se elimina el feudalismo, esta gente va a quedar libre y va a poder sumarse al sistema capitalista como mano de obra, como consumidores. ¿Ya? Si eliminamos el sistema feudal, será el Estado el único que cobre impuestos, ¿ya? Y no pues la nobleza local. Así que era necesario liquidar el sistema feudal. Y liquidar este sistema implicaba también liquidar los estamentos, que es una manera de dividir la sociedad, pero conforme al sistema feudal. ¿Ya? Antes de esto mencionamos la crisis de los cereales. ¿Qué es esto? A ver, en los años anteriores a la revolución, ¿sí? 1780, 80 y tantos, se habían dado, digamos, alteraciones en el clima y esto había generado malas cosechas. Y fue grave la cosecha o la crisis de 1788, ya justo meses antes de que estalle la revolución. Es decir, las plantaciones de trigo, ya de cereales en general, se habían malogrado por el invierno más duro, ¿no? Que se vivió en Europa en general, ¿ya? Entonces, hablamos de una crisis de los cereales. Pues con poco trigo, habrá poca harina, va a escasear, ¿no? Este alimento. Y el pan, que era el alimento pues, más importante del pueblo francés, pues el pan va a encarecerse. Va a haber hambre en Francia, porque mucha gente de pocos recursos no podía comprar un pan con ese precio. En ese documental que mencionamos, pues se dice que un hombre pueblo tenía que trabajar un día, una jornada, para comprar un pan. Así que había hambre en Francia. Y la gente hambrienta, pues, está con deseo de hacer algo para cambiar la situación. Y le echan la culpa, pues, al rey, que representa, ¿no?, a este sistema. Eh, Así es, ¿no? Eso fue una frase que se le ha atribuido a María Antonieta, aunque lo más probable es que ella nunca lo dijo, pero esa frase le han atribuido a María Antonieta. Ella, que era la reina, debería estar al tanto de lo que sucedía con su pueblo, ¿sí? Porque era la reina de los franceses. Y cuentan que ella, pues ignorante de lo que pasaba con la gente, preguntaba, pues, ¿por qué quiere? ¿Qué quiere esa gente? ¿No? Le dijeron, no tienen pan. Pues si no tienen pan, que coman pastel. Fue supuestamente la respuesta de María Antonieta, ¿no? No es que no tengan un alimento y que puedan cambiarlo por otro, ¿no? No que no había alimentos, estaban escasos, estaban caros. Bueno, a María Antonieta se le ha atribuido muchas cosas, eh, tal vez porque era extranjera, era austriaca, tal vez porque, bueno, ya no llegó a caerle pues a todos, gente de la nobleza o del pueblo, pues dijeron cosas contra ella, tal vez ciertas, pero no todo, ¿no? Ok, a los políticos pues se le dice de todo, ¿no? Y gran parte es verdad, ¿no? De hecho, ¿no? A Vizcarra, pues, eh, bueno, no hablemos de la política local, estamos en historia. A ver, este problema de los cereales no era algo permanente, era de los últimos años. Por eso hablamos de una causa coyuntural con esta crisis de los cereales, coyuntural. Es decir, un problema del momento. ¿Ya? Cuando hablamos de coyuntura, nos referimos pues a una situación que dura días, semanas, meses, tal vez algunos pocos años. En cambio, una causa estructural es una causa permanente, una causa en la base de la sociedad,
una causa coyuntural de la revolución podría ser pues el feudalismo, que Francia mantenía siglos desde la Edad Media. También una causa coyuntural, pues es algo del momento. Bien, los estamentos, que también era una cuestión estructural, porque esto viene de la Edad Media. En la Edad Media, en la época feudal, nosotros hablábamos de los bellatores, los oratores y los laboratores. Esto se ha mantenido, como vemos. Vemos a una nobleza, así es decir, los hombres que tienen títulos de nobleza, de condes, de duques, etcétera, que son descendientes de los señores feudales, por eso son dueños de latifundios, pueden tener castillos, ¿correcto? Tenemos al clero, los sacerdotes católicos en esta Francia, así es, los que integraban la Iglesia Católica, una institución muy fuerte todavía en Francia en estos años, el clero. Ellos administraban las propiedades cuantiosas que tenía la Iglesia Católica en Francia. Y a pesar que el clero administraba propiedades, ¿no? Haciendas, etcétera, y la nobleza también tenía propiedades, pues tanto los nobles como el clero estaban exonerados del pago de impuestos. Por eso consideramos a la nobleza y el clero los estamentos privilegiados, es decir, los dos sectores de la sociedad que tenían privilegios. El no tener que pagar tributos, ¿ya? Y el poder ocupar los cargos de gobierno, ¿ya? El poder ocupar los cargos de gobierno, ¿ya? Así es. Esto es discutible sobre quién era el primer y quién era el segundo estamento. Por eso no los he numerado, ¿ya? Cuando hablábamos nosotros en la Edad Media, decíamos que el primer estamento pues era la nobleza, el segundo estamento era el clero, pero ahora puede que se haya alterado y que el clero sea el primer estamento, ¿ya? Así que no los he numerado, ¿ya? Estamos mencionando estamentos privilegiados, a la nobleza y al clero. Y mencionamos a un tercer estamento. Ellos sí, claramente son el tercer estamento, ¿ya? También llamados el estado llano o el tercer estado, ¿ya? Muy bien, los laboratorios que decíamos antes. Ok, muy bien. En la Edad Media, el tercer estamento estaba conformado por los campesinos, siervos y villanos. Ahora, los campesinos siguen siendo la mayoría de la población francesa, porque Francia aún no se ha industrializado como tal vez Inglaterra ya empezó a hacerlo. Era todavía un país agrícola, mayormente Francia. Pero ahora vemos pues que hay más sectores. Tenemos a los sans-culottes o los sans-culottes. Es decir, la población de bajos recursos que vivía en las ciudades de Francia. Sobre todo, pues, habían más en París, la ciudad capital, ¿ya? Esto de los sans-culottes fue pregunta de admisión. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes eran en la sociedad francesa? Pues la respuesta era algo así como un sector urbano sin ocupación fija, sin ocupación fija. Vemos en nuestra ciudad que hay mucha gente que no tiene trabajo fijo y que tiene que hacer diferentes cosas para conseguir ingresos, sobre todo ahora en tiempos de pandemia, pues los sans-culottes eran iguales en esta Francia, ¿ya? Así que era la gente pobre en las ciudades. Serán importantes porque ellos van a ser, ¿no?, la fuerza en esta revolución, empujando, ¿no?, desde abajo la revolución, los sans-culottes. Y el nombre, por cierto, se refiere a que estos hombres usaban pantalón largo, a diferencia de lo que normalmente se usaba en ese tiempo. A ver si vemos
una ilustración, una caricatura de la época, vemos que este noble está usando un pantalón que le llega hasta por debajo de la rodilla. Esta prenda, que también lo usa este campesino, es el culot, o culote, o bombacho, o calzón, le han llamado de diferentes formas. Es una prenda masculina. En esa época las mujeres no usaban pantalón, no, ni siquiera corto. No, la mujer usaba pues vestido largo, ¿no? Entonces, esta prenda, este culot o culote, como se le ha llamado, pues era una prenda de la época. ¿Ya? Entonces, llamamos sans culottes, sans sin, aquellos que no utilizaban ese pantaloncito corto, sino utilizaban un pantalón largo. Yo que tengo en estos momentos un pantalón largo, ¿ya? Y vivo en una ciudad y no tengo muchos recursos, sobre todo ahora por la pandemia, sería como un sans culottes del siglo XXI. Entonces, el término sans culotte se refiere a la ropa que utilizaban. Y usar un pantalón largo era como pues un signo de revolución frente pues a lo normal que era pues usar este pantalón corto. Muy bien, pero mientras los campesinos y los sansculotes representan al pueblo, es decir, al sector de bajos recursos dentro del tercer estado, dentro del tercer estado ya también encontramos a los burgueses, a la burguesía, a los capitalistas, a los que tenían propiedades e ingresos importantes dentro del tercer estado. ¿Ya? Entonces no todos eran pobres en el tercer estado. También estaba el sector burgués, ¿sí? La alta burguesía sobre todo, que tenía pues cuantiosas propiedades. Ahí vemos banqueros, ¿no? Empresarios que exportan, importan. Muy bien. A pesar que la burguesía francesa había crecido en número, en riqueza, ya en presencia en la sociedad, ellos estaban ya abajo, en el estamento bajo, ¿ya? Y algunos burgueses pudieron llegar a los estamentos privilegiados cuando la monarquía ponía en venta un cargo, un título de nobleza. Un burgués podría comprar ese título y pasaba a ser parte pues de la nobleza, de una nobleza aburguesada, ¿no? Llamados los nobles de toga. Pero eso ocurría con un sector nada más. El resto seguía en el tercer estado. ¿Y qué implica pertenecer al tercer estado o al estado llano? Pagar tributos. El quedar excluido de los cargos de gobierno. Y esto no le gusta a la burguesía. ¿Ya? ¿Por qué están abajo cuando en Inglaterra o en Estados Unidos están arriba, controlando el gobierno? Ellos acá estaban abajo. La burguesía quiere el poder para cambiar todo esto. Pero sola no podría conseguir la burguesía transformar esto. Necesita a la gente del pueblo, a los sans-culottes, a los campesinos también que se sumen para acabar con el sistema feudal, ¿no? Así que la burguesía lidera al tercer estado en esta revolución. ¿Ya? Así es. La burguesía pagaba impuestos. Como tiene ingresos y propiedades, pagaban muchos impuestos. También el pueblo paga, ¿no? Cada vez los impuestos están más elevados por la situación que vive el Estado francés. Las guerras, los gastos en Versalles generaron más impuestos para el pueblo. Ellos están en contra porque los del primer y segundo estamento no pagaban impuestos. Por eso, esta división estamental con privilegiados y no privilegiados debía acabar. Además, el que pertenece a un estamento bajo no puede ascender, no puede ascender, a menos que compre un título de nobleza, lo cual pues solo podían hacerlo los más ricos o, bueno, algunos. ¿Ya? Entonces, eliminar esta sociedad de privilegiados y cambiarla por una sociedad de méritos en la que por nuestro esfuerzo podamos ascender, ¿no? Muy bien, entonces vemos esto. Acá tenemos algunas caricaturas que son típicas de este tema. A ver, veamos qué representa. Los vemos pues en los manuales de la PRE, ¿no? Podrían
podría venir en el examen de admisión. ¿Qué representa esta imagen que está acá? Pues vemos a un campesino, ya que tiene una azada, ¿ya? Vemos a este campesino y encima de él está un sacerdote y un noble, ¿no? Por la espada, noble, por la cruz, un sacerdote. Entonces vemos al tercer estado sosteniendo, haciendo caballito, como decimos, a los estamentos privilegiados. Claro, era el tercer estado el que sostenía a las clases privilegiadas. En otra caricatura, otro dibujo, vemos también al tercer estado, ¿ya? Parece también un campesino por la carreta que lleva al costado, parece un arado, ¿ya? Y encima hay una roca que dice talla, impuestos, corveas, lo que pagaban los campesinos. Y encima están los clérigos y los nobles. Por la ropa, las armas, los reconocemos. Entonces, el pueblo está sosteniendo, está soportando el peso de los impuestos antes de la revolución. Pero cuando la revolución se da, mira cómo cambian las caricaturas. El que estaba cargando a los demás, ahora está siendo cargado. Ahora está arriba, montado sobre un noble. Y el noble se apoya para no caerse sobre este sacerdote. Él está encima, ¿ya? Diciendo, pues, ¿no? Viva la revolución, me llegó el turno de estar arriba, ¿no? El tercer estado. Y la otra imagen es de que estaba soportando la roca, parece que ahora se ha levantado. ¿Qué hace este hombre del tercer estado? Está quitándose las cadenas, está agarrando un arma y se dispone a levantarse. Y este noble, asustado. Este sacerdote, asustado, ¿no? Así es, ¿ya? El levantamiento del tercer estado, la revolución. ¿Ya? Entonces tenemos cómo era el antiguo régimen y cómo cambia a partir de la revolución. Muy bien, la burguesía quería el poder, así es. Eh, en el Perú, ah, ya eh, no sabemos, muchachos, no sabemos si es que habrá una revolución. En el Perú nunca ha habido una revolución. En el Perú nunca ha habido una revolución. Quién sabe, ocurra. Por ahora no podemos hablar de una revolución. Ya, disculpen un minutito. Muy bien. Eh, tenemos también, pues, el absolutismo, eso ya lo sabemos. La familia que dominaba Francia era la familia Borbón. Desde hace ya 200 años, la familia Borbón dirigía los destinos de Francia. En este tiempo, el Borbón que gobierna es Luis XVI, que vemos pues en esta imagen que saqué de la película María Antonieta. Ahí está Luis XVI, ajá, con esa pose tan varonil que tiene. Al costado está María Antonieta. Uh-huh. María Antonieta. Ella no era francesa, como dijimos. Ella era de Austria. Ella era parte de la dinastía Habsburgo que gobernaba en Viena, en Austria. Y ustedes recuerdan que en Europa estas dos familias, Borbones y Habsburgos, habían sido rivales, se habían enfrentado en guerras anteriores, pero ahora terminan su guerra. ¿Y cómo se sella la paz? Con el matrimonio entre ellos, entre María Antonieta, ¿ya? Y Luis XVI, que todavía era príncipe en ese momento. Él tenía 15 años, ella 14, se casaron por motivos políticos, para que Austria y Francia terminen pues sus guerras y así poder hacer fuerza contra los nuevos rivales, como Inglaterra. Muy bien, ahí está, ¿no? Se murió el abuelo, Luis XV, el anterior rey de Francia, y le tocó a Luis XVI, joven todavía, tenía 19 años, le tocó ser rey.
a los 19 y ella a los 18. Me parece que eran muy jóvenes. No, no son tan jóvenes, dirá alguien, ¿no? Creo que sí. Sobre todo para dirigir una Francia en crisis económica, social, ¿no? Por el malestar, ¿no? De la población, crisis política, porque ya no creía la gente en la monarquía absoluta, en que el poder venía de Dios. En una situación de crisis, pues los reyes no estuvieron a la altura de poder, digamos, eh, sacar a Francia de la situación. Sabemos que ellos dos terminarán siendo decapitados en esta revolución. Al costado vemos una imagen de María Antonieta, donde se le representa con un peinado que lleva un barco en miniatura en la cabeza, para representar pues el carácter de la reina, de preocuparse pues por estas cosas, ¿no? De peinado, de, bueno, uh, María Antonieta, ¿ya? Bueno, sigamos. A ver, tiempo nos gana, avancemos. Ya hemos estudiado la ilustración, ¿sí? Así es, centrada pues, ¿no? En la razón, en las libertades, en la idea de la igualdad ante la ley. La ilustración proporcionó pues ideales, principios que van a ser seguidos por estos burgueses, por estos revolucionarios. Así que acá tenemos la causa ideológica de la revolución. Así es. Y hemos dicho la influencia de la independencia norteamericana. Mientras para los franceses las ideas de la ilustración eran en estos momentos solo ideas, porque la realidad era diferente, para los Estados Unidos la ilustración ya era algo concreto, porque habían organizado un Estado conforme a los ideales de la ilustración. Entonces, si ellos habían logrado materializar las ideas de la ilustración, los franceses también podrían hacerlo. Así que esto los va a animar en la revolución. Muy bien. Pasan los años y Luis XVI no sabe cómo superar la crisis financiera, la falta de ingresos suficientes para pagar las deudas que dejaron las guerras y las fiestas, y también pues asumir los gastos que tiene la monarquía. Y por más que pasaron distintos ministros de Hacienda o Economía, había una resistencia de parte de quienes, de parte de los nobles, de parte de la aristocracia. ¿Cuál era esa resistencia? Pues parece algo correcto que una forma de salir de esta crisis era haciendo que los privilegiados paguen impuestos, al menos por un tiempo, para que el Estado tenga mayores ingresos y pueda enfrentar la crisis. ¿Qué pasó cuando se convocó a una asamblea con los nobles, con los notables, y allí el rey, ya, con su ministro Jack Necker, le pide a los nobles que paguen impuestos, ¿ya? Una subvención territorial. De aquellos que tienen propiedades territoriales paguen impuestos. Y tanto el clero como la nobleza tenían propiedades territoriales. ¿Cuál fue la respuesta de los nobles? Dijeron, no, nos oponemos. ¿Ya? Entonces fue esta oposición de la nobleza, de la aristocracia, estamos llamando a esto la revuelta nobiliaria, ya fue esta oposición que generó que se convoque al Parlamento, y cuando el Parlamento fue convocado, el Parlamento dirigió la revolución. O sea que de alguna manera fueron los nobles los que provocaron el estallido de la Revolución Francesa. Tal vez hubieran aceptado en ese momento lo que las reformas pues que desde la monarquía se planteaban. ¿Qué le plantearon al rey? Que si se va a hacer una reforma tributaria, si van a aprobarse impuestos, esto no lo puede hacer el rey
a mera voluntad. Esto debía hacerse junto con los representantes de los tres estamentos. Es decir, debía de convocarse a los estados generales. ¿Ya? Esta imagen lo representa. La reunión de los representantes de los tres estamentos. La nobleza, el clero y el tercer estado. Muy bien, entonces el ministro Necker, el rey, optaron por convocar a los estados generales. Y así, un 5 de mayo de 1789, se reúnen en el Palacio de Versalles estos representantes de los tres estamentos. Este día, este 5 de mayo, para muchos es el día en que empieza la revolución, ¿ya? Cuando se reúnen los estados generales. Así que estamos colocando eso, iniciando pues este proceso histórico, ¿ya? Pero todavía no cambiemos, a ver. Estamos dentro de etapa monárquica porque Francia es una monarquía todavía, una monarquía absoluta por ahora, ¿ya? Así que tenemos ahora instalado a los estados generales. Como se menciona en esta imagen, ahí están los representantes. Asistieron casi 300 nobles, 300 sacerdotes y 600, ¿ya? Redondeando las cifras, del tercer estamento o del estado llano. ¿Por qué más? Porque el tercer estado representaba al 97% de la sociedad francesa. Así que tuvieron más diputados en estos estados generales. 600, 300 los otros. Muy bien, ¿y quién preside esta reunión? Pues acá arriba encontramos al rey. Ahí está el rey, Luis XVI. Muy bien. Una pregunta de admisión que se hizo al respecto fue, ¿para qué el rey convocó a los estados generales? ¿Para qué? Pues lo que el rey quería era la aprobación de una reforma tributaria, ¿ya? Para que el Estado pueda recaudar más, ¿ya? Muy bien, y así solucionar la crisis financiera, ¿ya? Esta era la intención del rey, para nada más. Sin embargo, los burgueses, elegidos como representantes del tercer estamento, fueron a los estados generales no solo para aprobarle al rey su reforma tributaria, sino para hacer reformas más profundas, para cambiar esta monarquía absoluta en una monarquía parlamentaria o una monarquía constitucional mejor. ¿Y cómo se hace eso? Pues creando una constitución que Francia nunca había tenido, ¿ya? Y así reestructurar el Estado, limitar el poder del rey y reconocer las libertades individuales a través de la Constitución. Así que, mientras el rey los convocó solo para algo puntual, algo que beneficiaba al Estado en ese momento, la burguesía quería ir más allá, más allá. Ahora, ¿cómo la burguesía va a poder aprobar lo que quiere? Pues teniendo la mayoría de votos. Entonces, acá se va a discutir en estos estados generales cómo va a ser la forma de votación. Votación. A ver, en el antiguo régimen, en los estados generales, se votaba por estamento. ¿Ya? Cada estamento, todos los que integraban un estamento votaban como bloque. Es decir, un estamento tenía un voto. Y así cada estamento tenía un voto. Por lo tanto, solo hay 3 votos porque hay 3 estamentos. ¿Ya? Voto por estamento. Y el otro es el voto que nosotros utilizamos pues, en nuestro tiempo, el voto individual, voto por persona. ¿Cuál de estos votos, estas maneras de votar, defendió la burguesía? Pues el individual, porque ellos tenían 600 representantes. Y no solo eso, sabían que contaban con los votos de varios nobles y de muchos sacerdotes.
Si el voto era por persona, ellos llegarían a tener 700 votos o más frente a 500 o menos del resto de la oposición. Tendrían el control de los estados generales. Así que plantearon voto individual. En cambio, el clero y la nobleza, como estamentos, como grupo, plantearon el voto por estamentos. Y el rey también aceptó el voto por estamentos, porque el rey teme que si el voto es por persona, estos burgueses que están acá, ¿qué lograrían aprobar? La Constitución. Así que no hay que darle el control de la asamblea a esta burguesía, a este estado llano. Cuando se aprueba el voto estamental, ¿cómo reaccionan los burgueses? Dijeron, no, ya estamos en total desacuerdo. ¿Qué hicieron? Se levantaron de la reunión y se fueron en rechazo a esto. ¿Ya? ¿A dónde se fueron? No a su casa, al costado del palacio, o en el mismo palacio, mejor dicho, pero en otro ambiente, se reunieron y dijeron, nosotros que representamos al tercer estamento, es decir, al 97% de la población, representamos prácticamente a toda la nación. Así que se hicieron llamar la Asamblea Nacional. ¿Ya? Así es, la Asamblea. Así que vemos el nacimiento de la Asamblea Nacional. Esta, digamos, protesta de la burguesía, para algunos es lo que marca el inicio de la Revolución Francesa, de la lucha entre la burguesía y el rey. ¿Ya? La creación de la Asamblea Nacional. Bien, cuando al día siguiente fueron a ese salón a reunirse, encontraron que el salón estaba cerrado, con un letrero que decía cerrado por reparaciones. Es decir, el rey había mandado cerrar ese ambiente para que no tengan dónde reunirse y tengan que volver a los estados generales, a la reunión con los otros estamentos. Pero los representantes del tercer estado no hicieron eso. ¿Qué hicieron? Lo que hicieron fue, ¿ya? Lo que hicieron fue reunirse, no importa, en el patio, ¿ya? En un patio donde se jugaba a la pelota o al frontón. Han comparado ese juego de pelota con el frontón, que es un deporte de nuestro tiempo, una raqueta, una pelota. Así que acá tenemos una pintura famosa que representa a los diputados del tercer estado, ¿ya? En el patio de juego de la pelota. Y como puedes ver, están haciendo un juramento, ahí con el brazo derecho levantado, están haciendo un juramento. ¿Qué juran ellos? ¿Ya? Dicen, juramos mantenernos unidos, hasta darle a Francia una constitución, que era pues el objetivo que ellos perseguían, una constitución. Ahí está, ¿no? Y que también vemos en esta pintura. Como puedes ver acá, en la parte central, por la ropa que lleva, este hombre que está acá es un sacerdote, de hecho. Y el otro, un noble. ¿Y con quién están? Con un burgués. Entonces, ¿qué representa esto? Y justo lo coloca en el medio, que se habían sumado a esta reunión, ¿ya? Muchos sacerdotes y también nobles, porque no todos eran partidarios del antiguo régimen. Había quienes pensaban que los cambios eran positivos, ¿ya? Sobre todo gente del bajo clero, o nobles aburguesados, nobles con ideas liberales también. No todos eran partidarios del absolutismo. Así que se abrazan como diciendo, nosotros de los tres estamentos vamos a crear la constitución, ¿no? Una monarquía constitucional. Ya, muy bien. Invitaron a que se sumen más nobles, más clérigos, y fueron llegando más, poco a poco. Otros permanecieron pues en el otro ambiente, ¿no? De los estados generales. Entonces el rey, al ver que esto ocurría, ¿qué terminó haciendo? Cediendo, ¿ya? Así que los demás nobles y clérigos terminaron uniéndose a la Asamblea Nacional. Otra vez los 1200 reunidos.
pero con características diferentes, porque esta asamblea, ¿ya? Ahora se convirtió en una asamblea constituyente. ¿Qué es una asamblea constituyente? Pues aquella que se reúne para crear una constitución. Cuando se sumaron los demás, la asamblea fue llamada Asamblea Nacional Constituyente o simplemente Asamblea Constituyente. ¿Ya? Muy bien. Entonces siguen los mismos. Sigue el rey. Pero ahora la burguesía tenía la mayoría de votos porque se aprobó el voto individual. Y ahora podían redactar la constitución, lo cual no es fácil, ¿no? Hay que ir de a pocos. Ya existía una constitución en este tiempo. ¿Cuál fue la primera constitución creada en este tiempo, en estos tiempos, eh, inspirada en la Ilustración? Pues la Constitución de Estados Unidos, ¿sí? De 1787. Estamos en 1789, en estos momentos de la Asamblea Constituyente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la Asamblea está redactando los primeros artículos de la Constitución. Se hizo la reforma tributaria, el rey está ¿no? de acuerdo con eso, pero no está de acuerdo con que se elabore la Constitución, porque él perdería su poder absoluto. ¿Qué hacer entonces? ¿Por qué no disolver el Congreso o la Asamblea Constituyente, como llamamos aquí? ¿Por qué no? ¿Ya? Entonces, eh, dice que el rey estuvo reuniendo soldados armados en el Palacio de Versalles, donde sesionaba la Asamblea Constituyente. Evitar que terminen de elaborar la Constitución disolviendo la Asamblea. Ahora, Necker era partidario de las reformas, ¿ya? Necker fue despedido como ministro por el rey Luis XVI. Fue despedido, ¿ya? Entonces, el que se reunían tropas en Versalles, el que Necker haya sido destituido como ministro, encendió pues la violencia en esta revolución. Así es, porque desde la asamblea se teme pues un cierre violento de la asamblea, ¿ya? Y desde el pueblo, allá en París, se teme pues que el rey ya ahora ejerza violencia sobre la gente, porque la gente salió a protestar. En los primeros días de julio de 1789, en París, la gente está movilizándose, están haciendo protestas en las calles para impedir que esto ocurra, o pedían que Necker vuelva a su cargo de ministro. ¿Ya? Muy bien. Cuando despidieron a Necker, entonces la violencia pues salta, ¿no? Vamos a destacar a este hombre, a Camilo, ya me cuesta pronunciar este apellido, ¿ya? Eh, en francés. Vamos a leerlo como está escrito, Desmoulins. Se le considera el agitador, el instigador de la toma de la Bastilla. ¿Ya? O vamos a leer en una pregunta en un momento. Él les dice a la gente que la distribución de Necker, ¿ya? La proximidad de soldados a donde estaban ellos, era la señal de que el rey los iba a matar, los iba a disparar contra ellos, que se iba a dar una nueva masacre contra el pueblo. En el pasado se habían dado masacres, como la de San Bartolomé, que iba a ocurrir una nueva masacre, y que el pueblo, ¿qué necesitaba? Armas para defenderse de las tropas del rey. Entonces la gente fue a buscar armas, obviamente no palos, sino armas de fuego. Asaltaron las armerías, sacaron sus armas, pero no tenían pólvora.
¿Dónde pólvora? En la Bastilla. La Bastilla, como vemos en la imagen, es un castillo en París usado como cárcel en este tiempo. En la Bastilla hay pólvora. Así que la gente fue a tomar la Bastilla. Esto ocurre el 14 de julio de 1789. ¿Ya? Desconocen al rey por lo que estaba haciendo en ese momento y fueron pues a tomar la Bastilla. ¿Ya? Muy bien, ¿por qué fueron a tomar la Bastilla entonces? Buscando pólvora, buscando armas. ¿Por qué también? Porque llegaba un momento en que iban a enfrentar al rey. Si no tomaban la Bastilla, los hombres que estaban arriba, en este dibujito vemos hombres que están arriba, que son soldados del rey, digamos, y que tienen cañones para disparar de estas torres al pueblo que está abajo. Entonces, si no tomaban la Bastilla, desde la Bastilla el rey los iba a masacrar. Tenían que tomar esta plaza fuerte, ¿no? Y también liberar a los presos, porque recordaban que en la Bastilla se habían encerrado a gente por criticar al mal régimen. En este tiempo habían solo 7 presos y no era precisamente por persecuciones políticas, pero de todas maneras por su historia, por su pasado, la Bastilla les recordaba pues los abusos de parte de esta monarquía absoluta. La Bastilla era visto como un símbolo del absolutismo. Bien, entonces, ¿qué terminó esto? La Bastilla fue tomada, y la gente ahora terminó armada, ¿ya? Soldados también se unieron a la toma, porque los soldados también, muchos de ellos no eran gente de pueblo, y la Bastilla fue destruida por ser un símbolo del poder absoluto, ¿ya? Así que ocurrió la famosa toma de la Bastilla, muchachos. Muy bien, muy bien. Ahora, no era el único castillo que fue tomado. En las provincias, en el campo, otros castillos fueron atacados por los campesinos, por la gente de alrededor. En este caso, los campesinos se levantaban contra el sistema feudal, representado en esos castillos, propiedad de los nobles. A ese tiempo en que los castillos, en que el poder feudal era atacado por la gente, a ese periodo se le llama el del Gran Miedo, rebeliones antifeudales, que motivaron que la asamblea pues dé leyes para liquidar el sistema feudal. Entonces, con estos levantamientos populares, en la práctica, ¿qué cosa ya ha caído? El antiguo régimen, el poder absoluto del rey, porque el rey no disolvió la asamblea. El rey terminó contratando nuevamente a Necker como ministro, por el temor pues a las masas. Y así, ya, con el levantamiento popular, la revolución va a tener éxito. A ver, ¿qué mencionamos? Que la asamblea, fortalecida, ¿no?, por el respaldo popular, terminó anulando los derechos feudales. Liquidó el régimen feudal, le quitó sus derechos a los nobles frente a los campesinos. Muy bien, ya. La Constitución demora, así que se promulgan los primeros 17 artículos de la Constitución. A estos se le ha conocido como la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. A la vuelta tenemos fragmentos de esta declaración. Les aconsejo que lo lean completo, muchachos. Son solo 17 artículos nada más. ¿Ya? Por acá tenemos algunas partes que nos interesan porque San Marcos ha preguntado por esta declaración 2 hasta 3 veces por esta declaración. ¿Ya? A ver, ¿qué dice? Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. ¿Qué se está consagrando? La libertad individual y la igualdad ante la ley. Muy bien. ¿Para todos? ¿Para los esclavos también? No. ¿Para las mujeres también? No. Así que yo irónicamente digo, ¿no?, pues el texto debió decir,
los varones blancos nacen y permanecen libres e iguales en derechos, porque al colocar los hombres nos hacen creer que es para todos. Y no fue así. A ver, ¿qué más? Dicen que la finalidad de toda asociación política, es decir, ¿cuál es el fin del Estado? ¿Cuál es su razón de ser? Pues la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Es decir, derechos que son parte de la naturaleza propia y que no pueden terminar, son imprescriptibles. ¿Cuáles son estos derechos naturales que reconoce la Declaración? La libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Se reconoce la soberanía popular, ¿ya? Vemos a Rousseau acá. La libertad no es concebida como algo absoluto, nada debe ser absoluto, la libertad tampoco. Así que mencionan que la libertad, esto fue pregunta de admisión, la libertad consiste en poder hacer todo aquello que no perjudique a otro. ¿Mm? O la libertad de uno termina donde empieza la libertad del otro. Así que la libertad tiene un límite, la libertad del otro. Y la ley regula esa libertad, es la que pone los límites. Así que nada que no esté prohibido por la ley puede ser impedido. ¿Ya? Nadie puede ser constreñido a hacer algo que la ley no ordene. Esto está en las constituciones modernas, pues hasta el día de hoy, ¿no? Y la propiedad fue establecido como un derecho inviolable, sagrado. ¿Por qué esta defensa a la propiedad privada? Porque hablamos de una revolución dirigida por la burguesía. Y la burguesía es la que tiene las propiedades, mayormente. O sea, también tenemos propiedades, pero no a comparación de lo que tiene la burguesía. Así que hay una defensa a la propiedad privada. Por eso hablamos de una revolución burguesa. En cambio, cuando hablemos de la revolución rusa, ¿ya? La propiedad privada de los medios de producción va a ser eliminada. Se ataca la propiedad privada en la revolución rusa. Por eso no podemos hablar de una revolución rusa burguesa. Al contrario, ¿ya? No fue una revolución burguesa, fue contra la burguesía la revolución rusa. En cambio, la francesa fue una revolución de la burguesía y lo notamos con la defensa de la propiedad privada. ¿Ya? Entonces, no es lo mismo una revolución liberal de la burguesía a una revolución socialista, ¿ya? Como ocurrió en Rusia. Bien, sigamos entonces. Pasaron los días, semanas, se aprobó la Constitución Civil del Clero, se nacionalizaron los bienes de la Iglesia Católica. Es un ataque a la Iglesia Católica. Todos sus bienes pasaron ahora a pertenecer al Estado francés. Y los sacerdotes, como son franceses, son ciudadanos de Francia, le deben lealtad al Estado francés. Así que tienen que jurar lealtad al Estado. Muchos lo hicieron, sobre todo del bajo clero. Otros, del alto clero, de clero pues pudiente, no lo hicieron. ¿Ya? Más adelante serán decapitados o se van a ir de Francia. La Iglesia Católica condenó la revolución porque le quitó sus bienes, ¿ya? O porque le quitó inclusive fidelidad de sus clérigos. Muy bien. ¿Qué más? Se promulgó la Constitución en 1791. Por lo tanto, Francia ya no es de ninguna manera una monarquía absoluta. Es una monarquía constitucional. Así es, con separación de poderes. El rey sigue en el poder ejecutivo, junto con sus ministros, pero su poder ahora ha quedado limitado, limitado. Y hay una asamblea o parlamento independiente y un poder judicial, ¿no? Así es. Y se reconocen las libertades. Se amplía la Declaración de Derechos en esta Constitución. Muy bien, Francia ya no es una monarquía absoluta.
Francia ya no es feudal. La Iglesia Católica ya no tiene poder en Francia. Ya no hay estamentos, porque en la Constitución, en la Declaración de Derechos, se establece que todos somos iguales ante la ley. Por lo tanto, ya no hay privilegiados. Ahora cualquiera puede acceder a los cargos de gobierno. Ahora hay una justicia tributaria. Todos pagamos impuestos y paga más el que tiene más. La revolución ha tenido éxito, lo podemos ver en estos momentos. Ahora, ¿se creó la democracia? Esto es más difícil de decir que sí. Porque cuando yo hablo de democracia, hablo cuando todos prácticamente pueden participar en la toma de decisiones. ¿Y qué ocurre acá? Que para elegir un parlamento solo pueden hacerlo los varones que tengan propiedades. A este tipo de voto le llamamos sufragio censitario, a diferencia del voto universal en la que no te piden tener propiedades, que no, ¿ya? Así que hay un voto censitario que va a caracterizar a esta revolución, no el voto universal, que recién se va a aprobar pues después, por gente más radical. Entonces, cuando se apruebe el voto universal y todos los varones voten, y cuando todas las mujeres voten también, entonces creo que allí ya podemos hablar de una verdadera democracia, ¿sí? Por ahora están yendo poco a poco. Esta imagen que representa, también lo hemos visto en la pre, en sus boletines. Pues vemos a un noble, este es el noble por la espada. ¿Qué es este? Um, ¿Un sacerdote puede ser? Puede ser, ¿ya? Y este que está acá del tercer estado. ¿Y qué están construyendo ellos? Una constitución. ¿Ya? Entonces la constitución creada por los tres sectores de la sociedad. Claro, ya que se construyó una monarquía constitucional, donde la nobleza tendrá su espacio, no como en la república, cuando ya pues ya ceden ellos. Bien, y esta otra imagen que nos representa, las mujeres, cómo participaron en la revolución. Muchas mujeres armadas, jalando un cañón. ¿A dónde fueron estas mujeres? Fueron de París al Palacio de Versalles a pedir comida, a pedir que los reyes pues se identifiquen con ellos y no se encierren pues en su palacio. Así es. A esto le llamamos pues la marcha a Versalles. Una, una pintura que nos representa pues lo que sucedió. ¿Qué consecuencia trajo eso? Que Luis y María Antonieta tengan que dejar el Palacio de Versalles y ser llevados al Palacio de las Tullerías en París. La realeza ahora se encuentra en París, donde debieron estar siempre, en la capital, en la verdadera capital, no en Versalles, sino en París. Y en la imagen pareciera que esta fuera María Antonieta, que está siendo arrastrada por las mujeres del pueblo. Bien, ahora, todo lo que está ocurriendo, el estar en el Palacio de las Tullerías, el haber firmado la Constitución, no le agrada al rey ni a la reina. Todo lo que ha pasado en Francia es rechazado en el fondo por los reyes. Ellos aparentan estar de acuerdo porque no les queda otra. La revolución les pasó por encima. Pero en el fondo ellos quieren volver a tener el poder absoluto. Pero ¿cómo hacerlo? Buscando ayuda exterior. María Antonieta es austriaca, ¿sí? Es austriaca, ¿ya? Sus parientes gobiernan el imperio austriaco. ¿Por qué no buscar apoyo en los Habsburgo o en los reyes de Prusia, de Austria, de España, de Rusia? Porque esto no solo perjudica a una monarquía, esto puede perjudicar a todas las monarquías, porque una revolución, como un incendio, consume una casa
y luego se expande a las demás. Buscar apoyo extranjero. Pero pueden decir que somos cómplices. Ah, entonces mejor huyamos de Francia. Porque la situación se va a complicar porque desde afuera van a atacar a la revolución para impedir que ésta se expanda. Así que cierta noche, Luis XVI y María Antonieta y sus hijos subieron a un carruaje y huyeron del Palacio de las Tullerías. Salieron de París sin ser descubiertos. Iban a la frontera a Bélgica. Bélgica en ese tiempo pertenecía a Austria. Era la frontera más próxima, así que intentaron escapar a la frontera con Bélgica. Pero cuando estaban cerca, ya de día, fueron reconocidos y fueron devueltos a París, a las Tullerías. Y ahora tendrán una vigilancia, prácticamente eran prisioneros en su palacio. Los reyes absolutistas ahora eran prácticamente prisioneros de la revolución. Nada de esto les gusta, obviamente, ¿no? Ahora se eligió a nuevos parlamentarios, tenemos una asamblea legislativa. Uy, chicos, son las 12. Wow, no puede ser. Eh, ya, regálenme unos minutitos. A ver, en esta nueva asamblea vemos el surgimiento de los clubes o partidos políticos como modernamente hablamos. ¿Cuáles fueron estos? Los fuldenses, los girondinos, los jacobinos, principalmente. Habían otros más. Los fuldenses defendían la continuidad de la monarquía constitucional. Que las cosas sigan como están, con un rey con poder limitado, con un parlamento, etcétera. Pero tras lo que sucedió con el intento de fuga de la familia real, los girondinos y jacobinos preferían la república, sin reyes. Ya, elijamos a nuestros gobernantes. Los girondinos eran republicanos moderados. Si quieren construir la república, de a pocos, dándole derecho a voto a un sector primero, después al resto. ¿Y por qué eran moderados? Porque representaban a la burguesía más rica. Y los más ricos siempre son, pues, digamos, más temerosos de los cambios radicales. Eh, así es, ¿ya? Así es los colores de la bandera. ¿Ya? Los jacobinos eran republicanos más radicales. Es decir, querían construir la república de una manera más rápida, extendiendo el derecho a voto a todos los varones. ¿Y por qué eran más radicales también? Porque representaban a una burguesía menos poderosa, la pequeña burguesía, la clase media, digamos. Bien, la monarquía absolutista de Austria, ¿ya? Y la monarquía absolutista de Prusia le declararon la guerra a Francia. Empezó la guerra. ¿Ya? Estamos en la revolución, que es algo interno. Ahora pasamos a la guerra. ¿Por qué le declararon la guerra? Porque Austria y Prusia, o los reyes, mejor dicho, de esos lugares, temían que la revolución se expanda y ellos pierdan su poder absoluto. El objetivo de este ataque es acabar con la revolución y que Francia vuelva a ser una monarquía absoluta. Por eso, el general prusiano Brunswick amenazó a los franceses a través de un manifiesto, amenazando con destruir París, donde se centraba la revolución, si los revolucionarios ejercían violencia contra el rey o la reina. Pero en vez que el pueblo de París sienta miedo ante esta amenaza, ocurrió lo contrario. ¿Qué hicieron? Atacaron el Palacio de las Tullerías donde estaban Luis y María Antonieta. Hasta querían matarlos. Porque, ¿por qué este invasor, este prusiano, salta en defensa de nuestros reyes? Ah, porque son traidores, porque están en complicidad, dijeron, y que fueron contra ellos. Los reyes no fueron asesinados, fueron apresados por la Guardia Nacional. Fueron apresados
acusados de traición. ¿Ya? Después se dice que encontraron cartas, correspondencia que enviaron ellos a los austriacos, pidiendo justamente esta ayuda, esta intervención, lo cual probaba la traición, la complicidad. Entonces, por un lado, esta guerra marcaba la caída de la monarquía, porque los reyes ahora fueron arrestados, ¿ya? Pero por otro lado, Francia demuestra un patriotismo en defensa, pues, de lo que habían conseguido hasta ahora, porque la guerra la ganaron los franceses. Los austroprusianos que estaban invadiendo, estaban matando franceses, fueron finalmente derrotados y expulsados en la batalla de Valmy. Y para vencer era necesario patriotismo, eran necesarios símbolos que representen a Francia y que animen a la gente a luchar por la patria. Tenemos por eso la bandera, aparece la bandera tricolor. Así es, ¿no? Con, en efecto, pues, el color blanco de la monarquía borbona, el color azul, ¿no? De París, que dije esto, y el color rojo, ¿no? Que podría representar, como dicen acá en el Perú, pues, la sangre derramada, ¿no? Tenemos la bandera tricolor y también que cantaban en estos momentos la marsellesa. Quería poner la marsellesa, pero no hay tiempo. La marsellesa, un himno pues que hasta a mí que no soy francés, me llega pues, ¿no? A mi corazón patriótico, la marsellesa, correcto. Entonces, hasta aquí terminó la primera etapa de la revolución, la etapa monárquica, y empieza la etapa republicana, cuando, reunido la convención, que es otra asamblea, la convención lo primero que hace es declarar abolida la monarquía y fundada la República Francesa. ¿Está bien? Muy bien. Pero el tiempo nos ha ganado, muchachos. Esta vez vamos a dejar esta parte que queda para la próxima semana. Van a disculparme eso. Pero sí quisiera quitarles un par de minutos para al menos contestar las preguntas hasta aquí, hasta lo que hemos avanzado. ¿Ya, muchachos? Entonces, regálame un minuto más para ver las preguntas de la revolución. ¿Hasta dónde hemos avanzado nada más? ¿Ya? A ver, primera pregunta. La crisis fiscal de Francia tenía entre sus causas, ¿qué cosa? A ver, entre sus causas tendría, a ver, vamos a marcar. Ya, gracias, Cortés. Claro, el apoyo de Francia a las 13 colonias en su guerra de independencia, lo que llevó al ministro Necker y al rey a convocar a los estados generales. Correcto. En la 2, la nobleza eran 400.000, el clero 120.000 y el pueblo, el tercer estamento, 25 millones. Pero esa minoría eh, no pagaban impuestos y accedían a los puestos de gobierno, y la mayoría no. ¿Ya? Entonces, ¿de qué nos está hablando en esta pregunta 2? Que había una sociedad estamental que tenía que ser eliminada. ¿Por qué? Porque, a ver, me dicen la B, porque así es, la sociedad está ordenada en torno a privilegios, una minoría privilegiada y una mayoría, pues, excluida. Por eso se eliminó la sociedad estamental. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando Camilo Desmoulins. Ciudadanos, no hay tiempo que perder, han sacado a Necker, va a haber una matanza, pues vienen los suizos, ¿no? Armados, soldados del rey, a masacrarnos, hay que tomar las armas. Pues hay que tomar las armas. Ya, entonces la respuesta sería, en la 3 sería, esto ocurre poco antes de la toma de la Bastilla. Justamente es el llamado a la toma de la Bastilla. Así que ponemos la tensa situación que se vivía en París días antes a la toma de la Bastilla. ¿Ya? O bien, acá hay un error para la pregunta 4.
En la pregunta 4, nos hablan de una imagen. Esta imagen es la que está acá arriba, la toma de la Bastilla. ¿Ya? Entonces, bien, esa imagen, la toma de la Bastilla, pregúntame hace poco de San Marcos, dice, este hecho, la toma de la Bastilla, ¿qué cosa? A ver, permitió la alianza del pueblo, la burguesía, hasta ahí va bien, y el ejército francés contra la monarquía constitucional, no, contra la monarquía absoluta. Simbolizó el pueblo, el poder del pueblo, que asumiendo su soberanía, es decir, el poder volvió al pueblo, porque el gobierno del rey era arbitrario, había roto el contrato social. Así que esta B es la respuesta. La anarquía, no, ellos están luchando para crear un régimen monárquico constitucional o una república después, pero no una anarquía en la que nadie gobierne. Bien, en la 5 tenemos el cuadro del juramento del frontón. ¿Ya? ¿Qué podemos decir al respecto? Pues, ¿recuerdas la imagen central? Donde hay un noble, un clérigo y un burgués. Pues, a ver, 5B dice Namo, a ver, claro, los representantes del llano, del estado llano, lograron el apoyo de algunos diputados de los otros estamentos. Correcto. En la 6, a ver si podemos marcar. Estados generales. Estados generales. Se discutió sobre la forma de votar, por estamento o por individuo. Claro, 1C. Y creo que ya salió la respuesta. Asamblea Nacional. Asamblea Nacional. A ver, ¿qué ponemos acá? Ya sería 2A para apurar las cosas. Como se habían separado, el rey terminó pidiéndole a los demás nobles y clérigos que se sumen a la burguesía en la Asamblea Nacional. Y así se volvieron la Asamblea Constituyente. Bien, la 6 ya tenemos respuesta. Las 7 las 7 hablan de la fase republicana y no hemos hablado todavía de esa fase, aunque podríamos responderlo por oposición, ¿no? Es decir, recordemos todo lo que ocurrió en la monarquía. En la monarquía se dio la toma de la Bastilla, mmm, se dio la constitución civil del clero, así que no pueden ser ni la B ni la D. Napoleón Bonaparte, eso es del imperio, la etapa imperial. Así que ¿cuál queda? Pues queda la A, ya estamos resolviendo por descarte, eh, debido pues a que aún no hemos estudiado la etapa republicana. Bueno, también puedo marcar esta. A ver, porque la revolución ya tuvo sus consecuencias. Ya desapareció el antiguo régimen, ¿sí? Ya se eliminó la sociedad estamental, ya se eliminaron los derechos de los feudales. Así que tenemos 1, 3 y 4. La A. Listo, entonces vamos a quedarnos aquí en la 8. Bien, chicos, entonces, gracias por el tiempo que me han regalado. Nos vemos la próxima semana. Vamos a terminar esta revolución. Vamos a ver la etapa republicana y la etapa imperial ya con Napoleón Bonaparte. Así es, y la derrota de Napoleón. ¿Ya? Y la época llamada la Restauración. Bien, entonces continuamos la próxima. Nos vemos, Mit, nos vemos.